Muy buenas noches. Este es el primer programa de este año que se llama Ateneo en el Aire. Es un programa en el que hablaremos de la actualidad política, cultural, social, de nuestra patria, de la región, a veces de la provincia. Bien, va los miércoles de 21 a 22 por la radio de la UNSA. Mi nombre es Fernando Tilca, soy docente e investigador de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSA y del INENCO. Bueno, me acompañan hoy como conductores del programa Georgina Parpagnoli, que es la columnista a cargo del bloque de cultura. ¿Y de qué nos vas a hablar y cómo estás, Georgina? Hola, buenas noches Fer, buenas noches Alejandro. Hoy vamos a hablar, en la columna que se llama Cultura en Movimiento, vamos a hablar del teatro. Ah, muy bien. Bueno, y también está en este programa Alejandro Gravanago. Alejandro es médico y nos va a decir ahora de qué nos va a hablar. Le voy a hablar a ustedes y a la audiencia que nos escucha de la disfunción cognitiva y el inimputable discursivo. Ajá. Suena medio raro, pero cuando lo aclaremos va a ver que es bien simple y el radio escucha lo va a poder corroborar en el funcionamiento diario. Bueno, muy bien. Para aquellos oyentes que quieran realizar preguntas sobre los temas tratados en el programa, o también sobre el tema de energía, aunque suene medio descolgado, pero algo de energía siempre vamos a tratar de poner en el programa si es que hay tiempo. Porque es la disciplina en la que trabajo. Entonces, para aquellos que quieran hacer preguntas, pueden dejar mensaje escrito por WhatsApp, preferimos escrito por WhatsApp al número 387-513-7531. Repito, 387-513-7531. Bueno, al final del programa los leeremos y responderemos. Bueno, como inicio del programa de hoy, voy a hablar sobre la marcha universitaria de ayer. ¿Qué les digo? Que no se puede alcanzar el desarrollo económico de un país si no hay desarrollo industrial. Para alcanzar el desarrollo económico, todos los países que lo alcanzaron, los países que hoy se hacen llamar desarrollados, toda Europa, Canadá, Estados Unidos, China, Rusia, Japón, etc., apoyaron desde el Estado la ciencia y la tecnología, porque es la única manera de lograr, repito, el desarrollo industrial. Pero este gobierno que tenemos en Argentina, el gobierno de Milei, está destruyendo la industria argentina y está destruyendo a la universidad, a la ciencia y a la tecnología de Argentina. En realidad ese es un mismo objetivo de este gobierno, destruir la industria, la ciencia, la tecnología, para destruir toda posibilidad de lograr el desarrollo del país, para que seamos colonia de un par de países. Bueno, veamos un poco de historia, cómo es que se desarrolló esto de la ciencia y la tecnología, para entender quizá un poco mejor lo importante que es para el desarrollo industrial. Fíjense que se considera la primera institución científica del mundo, a la de Londres, Inglaterra, la Royal Society, que fue creada en el año 1660. Y el primer presidente de esa institución científica fue nada menos que Isaac Newton, que probablemente sea el científico número 2 de toda la historia de la humanidad. Bueno, el rey de Inglaterra de aquella época y todos los reyes británicos, desde entonces y hasta ahora, apoyaron la ciencia, apoyaron la creación de esa sociedad científica. ¿La apoyaron desde dónde? Desde el Estado, porque sabían que para hacer más grande a su imperio necesitaban de la ciencia y de la tecnología. Bueno, a partir de esto es que
Luego ocurre la revolución industrial y ocurre en Inglaterra, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Luego también con los años, cuando hablo de con los años son decenas de años después o hasta un siglo después, también otros países como Alemania, Francia comenzaron a apoyar instituciones científicas que se creaban en sus países. Y tal es así que en el año 1769, quiero ver para no equivocarme en la fecha, Watts, que era escocés y desarrollaba su trabajo en Inglaterra, en Londres, desarrolla la máquina de vapor en 1769. Ahora, para desarrollar la máquina de vapor hubo decenas de años, unos 70, 80 años, que otros investigadores en Inglaterra desarrollaron las primeras máquinas a vapor, pero tenían defecto, que esto, que aquello, hasta que Watt, en este año 1769, bueno, logra construirla con un funcionamiento eficiente y se considera entonces a él el creador de la máquina de vapor en ese año. Luego, un poco más de 100 años después, en 1876, Otto en Alemania inventa el motor a explosión, que es lo que conocemos como el motor a nafta. Y en 1893, Rudolf Diesel en Francia inventa el motor diésel. Bueno, es apenas una reseña pequeña de cómo aquellos países apoyaron la ciencia y la tecnología y se van dando estos hechos. Bueno, es decir, estos países, para alcanzar su desarrollo, financiaron la investigación científica. Esta investigación científica, ¿dónde se desarrolla? Bueno, en las universidades, en los institutos científicos, en el CONICET, en el INTI, el INTA, la CONEA, en el CITEDEF. Este CITEDEF es un instituto quizás no muy conocido, pero es el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, es de las Fuerzas Armadas de Argentina. Bueno, y esos institutos, las universidades, lo que desarrolla la ciencia y la tecnología, es lo que este gobierno ha venido a destruir. Los argentinos no debemos apoyar la destrucción de esto, nuestra propia destrucción, pero lamentablemente, bueno, hay todavía una parte importante del pueblo que apoya esta destrucción. Nosotros podemos decir, debemos decir, viva la Universidad Argentina, viva la ciencia y tecnología argentinas, viva la industria argentina y viva la patria. Hay que comenzar de nuevo a hablar de nuestra patria, de viva la patria, de tratar de despertar de nuevo ese sentimiento quizá un poco dormido o quizás directamente antipatria de algunos gobiernos como el actual que tenemos en nuestro país. Muy bien. Bueno, gracias. No, me encantó la reseña histórica, ¿no? Cosas que uno ignora por completo. El motor, la máquina de vapor es precursora del ferrocarril. Claro, luego de que se inventó la máquina de vapor, se inventó la primera locomotora. ¿En qué año más o menos? No digo en qué año. Por el 1810 más o menos se inventó la primera, estuvo circulando la primera locomotora. Mira. Y más o menos por el año, eso lo tendría que haber anotado, pero 1860 es cuando funciona la primera locomotora en Argentina. Y en el año, más o menos el año 1949, comienza a circular en Argentina la primera locomotora construida íntegramente en Argentina. Fíjense en qué año, 1949, que es el primer gobierno de Perón. Uh-huh. Que precisamente Perón industrializa, claro. Nacionaliza los ferrocarriles, pero realiza una gran industrialización del país y se fabricaban maquinarias como locomotoras, todas completamente en el país, y tal es así que en ese año
1949, comenzó a circular la primera locomotora fabricada en el país. Ya circulaban, por supuesto, locomotoras antes, pero importadas normalmente de Inglaterra. Podríamos decir, Fernando, que la revolución industrial fue complementada con la revolución comercial, con la gran producción a escala en Manchester, que dio lugar a la distribución del trabajo moderna, que fue la invasión de los productos industriales ingleses en Occidente e incluso en Oriente, y que fue el dominio de los mares y la distribución y el condicionamiento de los desarrollos industriales de lo que se conocía y se sigue conociendo como el mundo periférico o subdesarrollo o en desarrollo que venimos a hacer nosotros. Claro, claro, y los países que conocemos como países desarrollados han apoyado siempre, siempre y fuertemente desde el Estado la industria, la ciencia, la tecnología. Porque sin ciencia y sin tecnología y sin universidades no puede haber desarrollo industrial propio, claro. Si no tenés que comprar todo hecho. Bueno, pero ese es el plan, digamos. Ese es el plan. Bien. Bueno, ahora pasamos al tema cultural. Muy bien. Con Georgina, así que adelante, Georgina. Bueno, esto es Cultura en Movimiento, espacio cultural de Ateneo en el Aire, de Radio Universidad de Salta. Voy a cantar. ¡Qué bueno! Vamos, Georgina. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, a escena los artistas, mientras el mundo exista, no se suspende la función. Mientras Bien. el mundo exista, existirá el teatro. Esto es así. Porque el teatro ha sobrevivido a la televisión, primero al cine, televisión, a las plataformas, a las redes sociales, y ahí sigue y va. Y además nace con la civilización humana, porque ya se conocen rastros de actividades, se podrían llamar no teatrales, pero sí rituales, con música, danza y máscaras. O sea que ya está el concepto de la representación en momentos prehistóricos en África y en Mesopotamia. Y nuestro teatro, tal como lo conocemos en Occidente, nace entre el siglo VI y V a.C. en la Grecia antigua, con las ceremonias religiosas destinadas al dios Dionisio o Baco para los romanos, Dionisio para los griegos, que era el dios que celebraba el renacimiento de la naturaleza, el vino, la fertilidad, el desenfreno, la sensualidad, la sexualidad. O sea que el nacimiento del teatro ya tiene esa condición de una actividad vital, que es su esencia y que es lo que le ha permitido sobrevivir siglo tras siglo a través de todas sus manifestaciones y sus corrientes. Entonces, acerca de esto habla Mauricio Cartún, que es uno de los grandes dramaturgos de la Argentina y formador de dramaturgos, cuando dice que sí, es probable que una obra de teatro pueda ser escrita por la inteligencia artificial. Lo que nunca van a poder reemplazar es el cuerpo del actor. Sí, bueno, con el tiempo tal vez inventen robots o hologramas. Los robots que hay son impresionantes actualmente. Sí, pero no sé, la gente iría a ver una obra de robots, no tengo la menor idea, pero digamos, no es la esencia del teatro. El teatro sigue siendo la presencia cuerpo a cuerpo. Es una experiencia en donde el cuerpo se compromete y es como el teatro es un espejo en donde la realidad se puede ver aumentada y deformada en cierta manera, pero se aprende a través de la metáfora, a través de la emoción, y eso permite una reflexión que va más allá del intelecto. Sí. Entonces, frente a esa importancia que tiene el teatro como manifestación de la cultura, ¿qué sucede en este momento, por ejemplo, con las leyes? Entonces,
nuestro presidente, a través de su equipo, han decidido elevar al Congreso una ley que se llama la ley hojarasca. ¿Qué significa hojarasca? Lo que se barre, lo que no tiene utilidad, ¿no es cierto? Bueno, esta ley intenta, anular cerca de 70 normas, algunas de las cuales son consideradas absolutamente obsoletas, tal vez lo sean, no las he analizado una por una. Lo que me interesa destacar es que entre esas normas está la ley 14.800, promulgada en el año 1959, en donde se declara al teatro de interés, una actividad de interés nacional. ¿Qué año dijiste, perdón? 1959. Uh-huh. Y además hay dos artículos tiene la ley. En el segundo artículo se promulga que allí donde un teatro sea demolido se debe construir uno similar, un edificio con las mismas características, cosa que creo que no se ha cumplido a lo largo de los años. Habrá habido algún inconveniente en ese sentido, pero en realidad, que yo sepa, eso no se ha llevado estrictamente a cabo. Quizás en algunos casos se cumplió y en otros no. Puede ser. Vos sabés de algo. Charlábamos del sí. teatro, Cine Teatro Alberdi, de aquí sí. de Salta, Uh-huh. que ahora es otra cosa. Otra cosa, Dios. Sí, eso charlábamos del pasado. Y recogíamos de la historia del principio del siglo XX en Buenos Aires, que donde se encuentra el obelisco estaba el circo de los hermanos Podestá. Eso contaste, maravilloso. Y que fue trasladado a lo que se denomina en Buenos Aires el Bajo, donde actualmente todavía continúa siendo el Luna Park. Y se ensanchó la avenida 9 de Julio y se erigió el obelisco. Bueno, pero ahí es como justificado. Ahí se cumplió, porque se trasladó a otro lugar. Se trasladó a otro lugar y se construyó otro teatro. Claro. Bueno, además que el circo de los hermanos Podestá es el inicio verdadero del Teatro Nacional, porque el sainete que nace con los hermanos Podestá venía al final de una función circense. Entonces, para amenizar, empezaron a crear, digamos, escenas teatrales, y de ahí nace el teatro argentino, o sea, más popular, imposible. Y era además una respuesta al teatro clásico alambicado que venía de España, que era lo que se representaba y se consumía normalmente. Bueno, a pesar eso, más el desmantelamiento del Instituto Nacional de Teatro, que ha quedado reducido a su mínima expresión, que fue creado por ley en el año 1997 para defender y construir y apoyar el teatro independiente. Este instituto, por este gobierno, ha sido reducido a su mínima expresión. Ya no hay, hay casi ningún beneficio con respecto, y sobre todo con respecto a las provincias. Y sin embargo, la Argentina es una de las plazas de teatro más importantes del mundo. Así es. Tiene nada más en Buenos Aires, en una semana suben a escena más de 100 obras de teatro. La gran mayoría de teatro independiente. ¿Y en Salta qué pasa? ¿Qué pasa en Salta? En Salta hay teatro, señores y señoras. Hay teatro, aunque no se lo consuma ni se lo conoce todo lo que se debería. Y hay muchas razones para eso. Pero hay teatro, hay buen teatro, y lo que sí cabe destacar es que ese teatro existe gracias al empecinamiento, a la dedicación y al esfuerzo de los grupos independientes. En Salta no hay una política destinada al teatro, como puede ser la política de la música, del ballet o de las artes plásticas. Como fue en el propio país. Como fue en el propio país. Claro. El teatro independiente. El teatro independiente. Y sin embargo, el teatro independiente es el que sostiene, ¿no? Sostiene la actividad teatral, porque no todos los grandes empresarios están dispuestos a... Y que resistió el oscurantismo de la dictadura. Bueno, teatro abierto. Teatro abierto en un momento llegó a ser la única manifestación cultural
que se manifestaba en contra de la dictadura. La única. Y un teatro impresionante es también el Teatro por la Identidad. Ahí está, es una cosa continuidad, increíble. una continuidad de teatro abierto en realidad que se hace todos los años y que, digamos, sostiene el tema de la memoria, ¿no? Entonces realmente sería muy bueno que acá en Salta la gente pudiera realmente conocer el esfuerzo, asistir a las salas independientes, ir a ver las obras de teatro. Hay mucha oferta. Respecto a esto, entonces, quería que transmitiéramos una entrevista que tuve con Manuel Agüero. Manuel Agüero es un hombre de teatro desde hace muchos años y fue nuestro representante del Instituto Nacional de Teatro acá en Salta, el representante salteño, que hizo una excelente gestión, y con él conversé acerca del origen del teatro en Salta y también de su visión del futuro del teatro en Salta. Escuchemos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bueno, quería pedirte si pudieras contarnos en nuestro programa de Ateneo en el Aire, ¿cuál ha sido el origen y la evolución del teatro en Salta? Bueno, primero que nada, muchas gracias Georgina por la invitación. Bueno, hablar de la historia del teatro salteño desde que el hombre europeo llegó a América, en la colonia, después en la construcción del Estado argentino, hubo algún tipo de teatralidad, pero es en el siglo XX con los teatros vocacionales, en Salta específicamente con Arturo Guayatadín y el Grupo Vocacional Salta y el radioteatro, que se da inicio, ¿no?, a una actividad independiente donde aparecen algunos autores locales, y en la década de los 50 y 60 es con la llegada de Teatro Estudio Fersu el momento más importante porque se desarrolla la actividad teatral independiente como legado del teatro independiente porteño, ¿no?, con Perla Chacón y mucha gente que se aboca a un proyecto que duró casi 10 años en el que se desarrolló una actividad impresionante de funciones teatrales, del intento de creación de un espacio escénico, también de revistas culturales, de giras de teatro, obviamente con la búsqueda de llegar al teatro a toda la actividad local. Y después, un poquito más adelante, cuando ese proyecto se disuelve, lamentablemente, en la década a fines de los 60 surge un grupo, que es el GAD, el Grupo de Arte Dramático, Gonzalo Licé, quien va a retomar algunos preceptos del teatro independiente, pero ya en un marco político mucho más complicado, ¿no?, porque ya no estábamos llegando cerca de la dictadura. Pero Gonzalo Licé, con el Grupo de Arte Dramático y con algunos actores como Delia Vargas, Claudio García Vez, generan un espacio nuevo, y hay algunos intentos en la década de los 70, irónicamente, ¿no?, y parte de los 80, de crear algunos elencos estables, pero que resultó muy esporádico. Después, como un punto de quiebre y de continuidad, el último espectáculo Estación Edén del GAD da lugar a la Peña Española, que va a sobrevivir en la sala icónica que tuvo en la calle Mitre, al 300, y después finalmente, con la llegada de todo lo que es el teatro independiente, de la democracia, apareció el teatro universitario, el HIT, el Teatro Espacio, lugares que van a sostener la actividad muy, muy a pulmón en las 80 y los 90, hasta que se crea las fiestas provinciales del teatro, llega el Instituto Nacional del Teatro a Salta, y bueno, y ahí ya comienza una nueva historia. Pero básicamente, digamos, haciendo un raconto de la actividad teatral en Salta, también no podemos desconocer que hubo otros grupos que se desarrollaron en todas estas etapas. Simplemente tomamos a modo de señalar los principales momentos, hasta llegar a la actualidad, donde tenemos una actividad bastante variada, con algunas problemáticas, y bueno, de eso seguramente me preguntarás. Sí, la pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. Y dicho esto, Manu, también quería saber si nos podías dar tu opinión acerca de cómo ves el futuro de la actividad teatral salteña. ¿Qué sería necesario para lograr
mayor desarrollo, difusión y crecimiento del teatro salteño. Y muchas gracias por contestarnos. Bueno, fundamentalmente creo que lamentablemente en territorios como el nuestro, donde la actividad teatral, el lenguaje teatral, las artes escénicas en general no están legitimadas como lenguaje artístico, sí otras obviamente, también es muy obvio, digamos, y hay que tener en cuenta de que hay elencos estables establecidos desde hace mucho tiempo en Salta. El teatro le ha costado mucho poner el pie, ¿no? Para que la sociedad en general pueda reconocerla, ¿no? Compartir ese espacio. Si bien se hace teatro en las escuelas, ha habido un avance muy grande en lo educativo, también los grupos independientes ha habido un recambio generacional muy importante. Se hace difícil, ¿no? Esta pregunta que me estás haciendo, pero yo creo que en la medida en que el movimiento teatral independiente tenga en claro hacia dónde va, tenga en claro lo que quiere contar en sus relatos, en sus espectáculos, eso va a tener la esencia y la potencia de la diversidad. También porque han aparecido nuevas temáticas que están vinculadas, ¿no?, a este nuevo mundo donde ya no se aceptan determinadas cosas, y que eso me parece muy bien porque el teatro ha sido la vanguardia en este proceso, ¿no? Ha logrado entablar un diálogo con el público desde el arte, mostrando situaciones que ya no se pueden estar sosteniendo, como la discriminación en todo su amplio espectro, ¿no? También retomar el vínculo con los procesos de la dictadura militar, la defensa de derechos adquiridos. Entonces creo que el teatro independiente necesita reforzar esos procedimientos, esas ideas, para que el público pueda comprender lo que les quiere contar, ¿no?, el teatro. Y también, por supuesto, sin olvidar la importancia de la necesidad de que el Estado, en su amplio espectro, ya sea municipal, provincial y nacional, apoyen y generen estrategias para que se pueda llegar con la actividad a todas las partes del territorio, que es un poco lo que hacía el Instituto Nacional del Teatro, que lamentablemente hoy está en jaque, y que todo ese tejido cultural que se tejió durante años se está resquebrajando y se están perdiendo espacios de trabajo, y lamentablemente, debido a la enorme y situación difícil por la que atraviesan muchos de nuestros compañeros, tienen que dedicarse a otra actividad para sobrevivir. Entonces, si no hay estabilidad económica, si no hay progreso, es muy difícil, digamos, que el teatro independiente pueda fortalecerse. Pero sí tengo algo en claro, que siempre existió y siempre va a estar el teatro, porque el teatro siempre tiene cosas para decir, así que confiamos en que puedan en este momento sostenerse, y después encontrar el camino para vincularse de manera buena con el Estado provincial y con algunas otras instituciones que permitan que se legitime el lenguaje, para que la sociedad también comprenda que es un arte muy importante para el desarrollo de la sociedad. Así que bueno, eso, y agradecerte una vez más, muchísimas gracias. Muy bien, quiero comentarles que existe, gracias a Manuel Agüero y sus colegas, un espacio en la online que se llama teatroensalta.com.ar. Es una página web que también está en Teatro en Salta, está en Instagram y en Facebook, en donde semana a semana van a encontrar toda la programación subida allí, toda la programación teatral de esa semana en Salta. Y también van a encontrar otro tipo de ofertas, como talleres o cuestiones técnicas, demás, todo en esa página. Por favor, acudan a ella y consúltenla. Y como evento importante de la cultura esta semana, quiero comentarles que el día viernes 15 a las 21 horas en el Teatro Provincial se va a llevar a cabo un concierto por los 25 años de la creación de la Orquesta Sinfónica de Salta, y la va a dirigir el maestro Iscaray, que fue uno de los fundadores, el fundador de la orquesta hace 25 años y su primer director. Y viene desde su país a dirigir la orquesta con el mismo programa que se hizo
cuando se inauguró la Orquesta Sinfónica en Salta. ¿Cuál es su país? Venezuela. Es Venezuela, es venezolano. Bien, la página que dijiste es teatroensalta.com.ar. Sí. Bien, gracias. Bueno, vamos a la primera tanda, vamos a escuchar un tema musical y luego la tanda de la radio. Muy bien, continuamos con nuestro programa Ateneo en el Aire. Repito, mi nombre es Fernando Tilca, soy trabajador aquí de la UNSA, investigador y docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Están conmigo dos integrantes del programa, Georgina Pagnoli y Alejandro Gravanago. Repito el número de teléfono por si quieren hacer alguna pregunta, por favor, por WhatsApp escrito. El número es 3875-137531. Repito, 3875-137531. Bueno, queremos agradecer a nuestro radio operador Gonzalo y a la editora, a la editora Gloria, ambos trabajadores de la radio de la UNSA. ¿Qué acabamos de escuchar, Fernando? Escuchamos a Milo J. y a Mercedes Sosa. Es una composición porque sí, Mercedes murió antes de que Milo J. estuviera cantando, me parece. Claro, era un niño. Sí. Era un niño, seguramente. Sí, el tema es Jangadero, la letra y música de Juan Carlos Dávalos. Así es. Muy bien. Continuamos entonces con Alejandro Gravanago, así que es todo tuyo el micrófono, Alejandro. Gracias, Fernando. En esta noche agradecemos a la radio de la UNSA y saludamos a todos los compañeros de Ateneo Pueblo, al cual pertenecemos. Vamos a explicar algo que es de nuestro tiempo, la disfunción cognitiva y el inimputable discursivo. La disfunción cognitiva es el síntoma y la enfermedad de nuestra Argentina. Disfunción cognitiva. ¿Suena rebuscado? ¿Difícil? No lo es. Señora, señorita, señor, señorito. Si presta atención y está dispuesto a salir de la brevedad digital, verá. Disfunción, mal funcionamiento. Cognitiva, percepción de la realidad. Es decir, disfunción cognitiva, mala percepción de la realidad. Esta alteración ha prohijado a un nuevo exponente, el inimputable discursivo. Este exponente no es tan nuevo, siempre estuvo entre nosotros, pero ahora está envalentonado, es avasallante, se comporta provocador y maleducado. En algún lugar se comporta así porque en algún lugar de la profundidad de su psiquis sabe que está equivocado. ¿Quién es? ¿Dónde está el inimputable discursivo? Se van a sorprender. Está en la presidencia, está en los ministerios, está en las legislaturas, en las municipalidades, en los juzgados, en los micrófonos, frente a las cámaras, en los púlpitos, en los atriles de las cámaras productivas y las asociaciones sindicales, y lo más grave, también está entre nosotros. Puede ser cualquiera de nosotros, nosotros mismos. Son los hombres y las mujeres desprovistas y desprevenidas. ¿Quién se comporta como un inimputable discursivo? Un familiar directo, un primo, un amigo de toda la vida, un contacto social, el médico, el docente, el almacenero o el chofer del Uber. El inimputable discursivo no se inmuta y sorprende alegando que estaba bien, estaba mal estar bien. Estar bien es inmerecido, estar mal es lo normal. Siempre fue lo mismo, son todos iguales. No trabaja quien no quiere,
Esto llegó para quedarse, dicen últimamente. Esta es una construcción falsa. Es la trampa dialéctica en la que se enrieda el inimputable discursivo. Es la trampa del colonialismo. No siempre fue igual. Hubo etapas nacionales y populares muy distintas. La de Irigoyen, la de Perón, la de Néstor y Cristina Kirchner. Estas fueron etapas de incorporación de derechos, etapas de crecimiento, con desarrollo y distribución, con ocupación casi plena, con salarios dignos que aumentaron el consumo y el ahorro. Fueron etapas de desarrollo del mercado interno y simultáneamente con crecimiento del comercio exterior. Estas fueron etapas con presencia del Estado, con expansión previsional, con estímulo a la cultura y al deporte, con políticas sanitarias que incluía la incorporación de nuevas vacunas, con provisión de medicamentos gratuitos, con implementación de programas sanitarios específicos como la procreación responsable, la sexualidad, las operaciones de las malformaciones cardíacas congénitas que han salvado miles de vidas. Hubo etapas de expansión en educación, con becas, provisión de computadoras y promoción de ciencia y técnica. Hubo etapas de desendeudamientos, con cancelación con los empréstitos del FMI y reducción drástica de las deudas con los bonistas globales. Pero hubo y hay otras épocas, como las Macri-mileístas. O sea, te interrumpo. Sí. Teníamos todo eso, por ejemplo, me acuerdo del 2015, y convencieron por lo menos a la mitad de la población de que era mejor un cambio de eso. Y este es el cambio, de eso te voy a hablar. Claro. De la etapa Macri-mileísta, con endeudamiento artero y desembosado, con reducción de derechos y cancelación de derechos, con reducción de inversiones en jubilaciones, en salud, en educación. Hay épocas como estas, como la de Macri, como la de la Libertadora, como la de cada etapa de dictadura militar, que hubo precariedad laboral, despidos, salarios que no alcanzan, abusos tarifarios, etapas de hambre y de necesidades insatisfechas. Las buenas etapas, paradójicamente, fueron y son las buenas etapas, las nacionales y populares, paradójicamente son las que tienen mala prensa, las que son denostadas y crónicamente criticadas. Hubo y hay políticas neoliberales como estas, verdaderas tragedias para el pueblo. Paradójicamente son las ponderadas y las ensalzadas, las que a pesar de su evidente daño se dicen a sí mismas que el tiempo nunca les alcanza. El inimputable discursivo va por esta tierra pródiga incorporando nuevas construcciones semánticas. Una de estos inimputables discursivos son los comerciantes. Ellos dicen, el momento está tranqui. ¿Cuál es el momento tranqui? Cuando en lo que va del día no abrieron caja. Nadie entró al negocio. Ya echaron varios de sus empleados y están a punto de cerrar. Ese es el momento tranqui. Este grupo de inimputable discursivo, el del comercio, es locuaz, es florido en su desarrollo. Explica que ahora nos estamos sincerando. Porque antes cobraban, ¿quién cobraban? Ellos mismos, los comerciantes, cualquier precio, porque antes había plata y el público
lo convalidaba las remarcaciones infundadas. En cambio, ahora, a partir de su autoincriminación, no se puede cobrar cualquier precio. Es decir, que en su sinceramiento, ellos elaboran una nueva teoría socioeconómica y cultural. Cabe señalar que este componente social, el comerciante, siempre se opuso al control de precios y es proclive incluso a no exhibir los precios. Así es. Otro matiz del inimputable discursivo nos dice que esta calamidad de carestía de alimentos, de tarifas y de transporte es el costo de la transición. Es algo así como el paso por el purgatorio para llegar al paraíso. No, este purgatorio conduce al infierno, es inevitable, porque ya ha pasado en otras oportunidades. No hay nada nuevo bajo el sol, se dice. Este purgatorio de carencia, de hiperinflación, de primarización de la economía, nos lleva al infierno. Esta denominada desregulación es la regulación para concentrar la economía en pocas manos y empobrecer a las mayorías. El dossier de las herramientas de esta tragedia está conformada por el decreto 7023, la ley de base, el de financiamiento, como ya habíamos dicho, de jubilaciones, universidades, presupuesto para personas discapacitadas, presupuesto para hospitales públicos, presupuestos provinciales. Se llama también RIGI, Super RIGI, modernización laboral. El cambio, el tan ponderado cambio, es una hipérbole del subsidio a la riqueza y el abandono de las grandes mayorías, que incluye a los postergados y, aunque no lo crean, a la indescifrable y maleable clase media. El proyecto estratégico consiste en permutar una república por una factoría. El inimputable discursivo, o no, puede buscar y bucear en las estadísticas y verá cómo fue antes y cómo es ahora, cómo fue con una doctrina nacional y popular y cómo resulta con el liberalismo. Busque, señor, señora, en los datos del PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los programas del Banco Mundial. Interiorícese cómo se compone el índice de Gini, que mide la distribución del ingreso y la calidad de vida de una comunidad. Entre distintas administraciones, busque la diferencia y sacará sus propias conclusiones, y entonces verá cuál y quiénes son los que provocan el desastre. La disfunción cognitiva subvierte la moral y la verdad colectiva, altera la percepción de la realidad. El pueblo argentino gime de dolor, pero más de impotencia por su desconcierto. Compatriota, vaya tras la construcción de la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. No se equivocará. Y no olvide que en la vida pública el peor pecado, el pecado por el cual se paga un alto precio, es la ingratitud. Muy bien. ¿Qué opinas, Georgina? Me parece re interesante ese concepto del inimputable discursivo. Y sí, eso es algo que vos generaste como idea, Alejandro. Surgió la composición de las dos palabras, sí, a través de que uno le contesta al televisor, le contesta a la radio, le contesta al chofer. No, pero porque me parece que esas dos palabras juntas dan cuenta de una mentalidad que es la que nos agobia a veces cuando escuchamos, ¿no? La gente que te dice, ¿cómo estás? Bien,
Usted apoya este gobierno totalmente, el mejor gobierno que hemos tenido. Entonces hay que aguantar, hay que tener esperanza. Claro. Pero eso sería el inimputable cognitivo. Cognitivo, pero que su discurso, la disfunción cognitiva genera el inimputable. Claro, a mí me lleva a pensar lo que ocurrió en el país en el año 2015, en las elecciones del 2015, cuando estaba bastante mejor que ahora, y se convenció al 50% por lo menos de la población de que hacía falta un cambio. Esa fue la palabra. ¿Qué es el cambio? Lo que decías vos, el desfinanciamiento de la salud y de la educación. La pérdida de derechos laborales, la baja de salarios, la baja de jubilaciones, ¿qué más? La entrega mediante privatizaciones de las empresas públicas. Poner en riesgo toda la organización nacional. La desindustrialización. Yo recuerdo de haber charlado con una empleada en una tatoya al que yo iba, y yo le decía, pero tus padres no viven en el campo. Sí, y ellos no están favorecidos por la agricultura familiar, que les han dado préstamos, que esto, que aquello. Sí, me dice. ¿Y por qué vas a votar a Macri? Porque quiero un cambio. Claro. Bueno, es tremendo. Bueno, la deformación del mensaje y la colonización incluso hace confundir sobre el concepto del cambio. El tema liberal está desde Rivadavia incrustado en el sentido de la nación y el endeudamiento. El cambio es un modelo nacional y popular. El cambio fue Moreno, Belgrano, fue Rosas, fue Irigoyen, fue Perón, fue Néstor y Cristina, y está vendido al revés. La continuidad es el liberalismo y la dependencia. Bueno, eso es la cognición equivocada. Claro, yo creo que lo que hoy se conoce como nacional y popular y su contraparte, que es el neoliberalismo, ya en el 1810 existía eso con otros nombres, bueno, pero lo que hoy es neoliberalismo en aquella época era Rivadavia, era Saavedra, y lo que hoy es nacional y popular en aquella época era Mariano Moreno, Castelli, luego San Martín, Belgrano, Güemes. Que era un liberalismo muy distinto porque era liberador de la corona española y era lo novedoso para la época, y muchos pretenden hacerse los confundidos traspasando la experiencia de 2 siglos diciendo que esto es lo nuevo. No, el neoliberalismo es la negación del desarrollo de la patria y de las naciones periféricas. Claro, pero con el tiempo hubieron algunos que continuaron con lo que hoy es nacional y popular, por ejemplo, Rosas, puede ser alguna parte de la llamada generación del 80, luego Irigoyen, Perón. Yo lo rescato a Ilia también, aun cuando su gobierno, bueno, él llegó al poder con el peronismo proscripto. Luego algo de Alfonsín, los 2 primeros años, si se quiere, de la presidencia de Alfonsín, y Néstor y Cristina. Podemos ver como un gran desencanto la etapa de Frondizi, que subió Exacto. con los votos del peronismo. Exacto. Con un programa interesante conocido como el programa de Avellaneda, que fue totalmente desvirtuado en el gobierno de Frondizi. Pero por las presiones, ¿o no? Y terminó derrocado igual. Y a pesar de lógico. que se dio, terminó derrocado. Ustedes que conocen bien la historia, ¿cuál es el rol de Alfredo Palacio? Era socialista. Era socialista, creo que fue el primer diputado nacional socialista de Latinoamérica. Sí. Pero el socialismo que... Pero algunas leyes, las leyes de trabajo fueron... Sí, propuestas de fueron Alfredo. desarrolladas. Incluso podemos ir más atrás. Joaquín Ben González fue el primer mentor de los derechos laborales y de las novedades que imperaban a principios del siglo XX en Europa. Que todo eso lo hizo realidad Perón y Evita
permitiendo incluso el voto, extendiendo los derechos a la mujer. A la mujer. Entonces, es muy interesante todo esto que vertiste, porque el problema es cómo se forma esa mentalidad. Esto es el misterio, ¿no? ¿Cómo aparece esa capa de desconocimiento de lo real y ese discurso que es absolutamente fuera de toda lógica? ¿A través de qué? De ocupando los medios que generan la creación de sentido. Claro. Un sentido adverso al interés nacional y popular. Lo que se llama la batalla cultural. Bueno, queda un minuto, menos de un minuto del programa. He visto que no hay preguntas. No hay preguntas todavía. Todavía. Ya llegarán. Ya llegarán. Bueno, el operador decidirá si hay tiempo o no para un nuevo tema musical, pero nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a horas 21, cuando digamos que de nuevo está nuestro programa Ateneo en el aire. Hasta entonces. Buenas noches. Buenas noches.